Esta parte del programa queremos abordar con una perspectiva académica la situación que se ha presentado entre la vecina nación y la República Dominicana desde el punto de vista diplomático, una vez que del lado haitiano han decidido, además como una acción gubernamental, llevar adelante la construcción de un canal que conecte con el río Masacre. Acá en el país se ha establecido una suerte de inicio de diálogo, esa mesa de trabajo está en veremos. Tenemos el gusto de compartir ahora vía telefónica, nos lo robamos un ratico de su fin de semana largo, con el profesor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días y es un gusto conversar con ustedes, a la orden. Vamos a arrancar, doctor Pantaleón, para que nos comente cuál ha sido su apreciación después de que se han producido pues varias noticias relacionadas a este mismo tema, ¿no? Inicialmente la construcción, posteriormente la mesa de diálogo, ahora está en veremos. ¿Cómo lo ve usted? Mira, la situación, para uno tener una visión integral, debe atender no solamente a observar lo que está pasando de este lado de la frontera, la insatisfacción ciudadana en una parte considerable de la población por el pésimo manejo diplomático que se le dio a la conversación, una nota de prensa oficial de ambos estados que deja muy mal parado al gobierno dominicano porque implicó tácitamente una autorización para que la parte haitiana siguiese adelante la construcción de este canal que no hay que ser un experto en hidrología ni en materia hidráulica para saber que va a comprometer de manera muy severa el caudal exiguo de un río que es muy importante para la producción agropecuaria en ambas partes y que va a tener un impacto medioambiental considerable. Y peor aún, un tuit posterior del canciller dominicano que en cierta forma justificaba la parte haitiana. Y eso ha generado de parte de la ciudadanía pues una sensación de que los intereses dominicanos no fueron bien representados. Posteriormente, en la Comisión Mixta Bilateral, cuando fue a su siguiente reunión, la parte haitiana no asistió. Eso es bueno que se sepa. La parte haitiana no asistió, dejó plantada a la dominicana, y luego de eso entonces se suspendieron todos los trabajos de la comisión mixta. Estamos en una especie de tranque. Obviamente la parte dominicana cambió de posición luego de una nota verbal de protesta con todos los requerimientos diplomáticos que había hecho a principios del mes pasado, exigiéndole a la parte haitiana detener los trabajos. Los trabajos no se han detenido. Luego, posteriormente, la declaración, o una de las declaraciones que no se sabe si la construcción es privada, es decir, para beneficiar intereses particulares. Hay muchísimas versiones que circulan en la zona. Las personas más informadas son las que están vinculadas a las juntas de regantes, que son los que tienen en la zona de Dajabón más contacto con los haitianos y están más enterados que nadie. Pero lo cierto es que no se tomó en cuenta ni esta importante representación local de quienes van a ser de la parte dominicana directamente afectados, ni tampoco la nota de prensa reflejó que hubiera una consulta apropiada de técnicos dominicanos. Obviamente, cuando tú ves la parte haitiana, porque eso es lo que tiene que ver con la República Dominicana, cómo se está mal manejando, pero de la parte haitiana, yo les invito a ustedes a leer diariamente los medios de prensa haitianos. El periódico Le Nouvelliste, efectivamente, en una reseña que se publicó en línea desde el día de ayer, pero no la han retirado y sigue, tú conectas a Le Nouvelliste hoy en la mañana y encuentras esto todavía ahí, fresco. Reivindica la nota de prensa prácticamente como un triunfo o un asentimiento de la parte dominicana para que siga adelante, y de hecho hay un tratamiento un poquito de desprecio hacia la indignación que los dominicanos han sentido con esto que compromete su soberanía y su integridad territorial. Pantaleón, sabemos cierto apremio de tu tiempo hoy, pero danos un par de minutos más. Sí. Algunas voces están pidiendo una suerte de mediación internacional, casi un arbitrio. Yo no sé si el caso lo ameritaría y si eso no beneficiaría mayormente a la parte haitiana,
que envuelta en una profunda crisis política y social anda buscando cierta legitimidad hasta internacional. Mira, en primer lugar, el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje del año 1929 efectivamente establece la vía y la forma en que se hace del arbitraje. Tiene incluso los mecanismos descritos ahí. No voy a ponerme a explicar porque basta con leer el convenio para verlo muy bien detallado. Lo que pasa también, yo te voy a tomar tus palabras para agregar un matiz. Todos sabemos que Haití está envuelto permanentemente en una crisis política, pero la actual alcanza su cúspide dentro de 3 semanas. Y es algo a lo cual la República Dominicana tiene que estar muy atenta. Dentro de 3 semanas, el presidente Jovenel Moïse va a llevar a cabo, contra viento y marea, aparentemente, el referéndum con el que pretende, de manera absolutamente ilegal, inconstitucional, porque la Constitución lo prohíbe, modificar el texto constitucional que data del año 87. Va a ser el referéndum número 11 desde el año 1918 a esta parte. Y de los 11 referéndums, 10 de ellos han sido totalmente antidemocráticos para fortalecer de alguna manera el control autoritario del poder. Desde el primero que hizo el presidente Sudre de Artiganave, Bornó, bueno, todos los demás presidentes. La única reforma constitucional por referéndum que introdujo aspectos democráticos fuera del 87, y es la que precisamente el presidente Jovenel Moïse desconoce. Ha desconocido todos los demás poderes del Estado, no permitió elecciones, las obstaculizó para que el Parlamento haitiano se renovase, que se renova por tercios. Por lo tanto, los senadores que quedan no hacen quórum suficiente para formar un gobierno gobernando a decreto. Recordemos que es un sistema republicano parlamentario, es decir, el presidente es jefe de Estado, pero quien gobierna es el primer ministro, y todos los ministros que deben ser ratificados por el Parlamento. Entonces, obviamente, con ausencia de quórum, pues él está gobernando por decreto, y la debilidad y legitimidad de estas decisiones, pues obviamente colocan de cabeza la fragmentada vida política, porque nadie quiere entregar en manos de un gobernante que gobierna a dedo decisiones con las cuales evidentemente vive de desatino en desatino. Este presidente, que venció además su mandato constitucional el año pasado, en febrero de este año debió haber hecho elecciones, en octubre del año pasado, y en febrero 7 vencía su mandato. El asunto es que ni los sindicatos, ni las asociaciones empresariales, ni las asociaciones profesionales, ni las iglesias, ni la católica, ni las congregaciones evangélicas, ni siquiera los gremios que agrupan a los brujos del vudú, están de acuerdo con el referéndum, pero él lo va a realizar porque él nombró un consejo electoral provisional con 8 monigotes ahí que están haciendo lo que él quiere, que dijeron que habían empadronado casi 5 millones de haitianos, lo cual es mentira. Y es evidente que él va a hacer ese referéndum como quiera. ¿Y qué ocurre? Cuando un gobierno tiene una precariedad de legitimidad, lo mejor es buscar un enemigo externo para fortalecerse internamente. Claro. Ya por lo menos propagandísticamente, si usted busca al novelista, como les decía, y se los recomiendo, verán que el gobierno está utilizando propagandísticamente el desafortunado contenido de la nota de prensa, mostrándolo como un triunfo ante los dominicanos del gobierno de Jovenel Moïse. Es decir, él es un presidente que defiende a los haitianos frente a sus agresores, es un presidente frente a sus agresores dominicanos, o él es un presidente que aún, a despecho de todos los obstáculos que ponen los dominicanos para el desarrollo haitiano, él va a seguir adelante con este canal para beneficiar a los haitianos. Es decir, hay un tema propagandístico que se está manejando. Profesor, finalmente, porque no nos queda muchísimo tiempo más, ayer se llevó a cabo una manifestación en Dajabón, en donde un sector de los que se les califica como nacionalistas y que incluyen a diversas representaciones, han solicitado incluso la destitución del canciller Roberto Álvarez. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, el manejo ha sido pésimo. Resulta claro que hay una insatisfacción del gobernante con el manejo que se dio al asunto, puesto que luego de una reunión muy larga del Consejo de Gobierno en esta semana, todos vimos el semblante desencajado de un canciller que, saliendo de ahí, pues anuncia una especie de reversa.
un rompimiento de esto y unas declaraciones que se dieron el sábado de la semana pasada por parte del presidente diciendo que lo que se había acordado en modo alguna era una autorización para que se hiciese la presa, el canal, sino que simplemente era una mesa técnica lo que se había autorizado. Pero el contenido de la nota de prensa, leída integralmente, y el manejo que le ha dado mediáticamente la parte haitiana, y fijémonos que los periódicos dominicanos lo interpretaron así, solamente hay que ver los titulares de primera plana del Listín Diario. Es decir, la parte dominicana consintió en esto, lo cual obviamente genera una insatisfacción en la ciudadanía, y claro que muchísima gente pide la cabeza de un responsable, o de los responsables, porque esa comisión mixta no ha servido para nada. Ya. No, gracias. Eso es natural, la gente está incómoda. Sí, gracias Pantaleón. Ciertamente el canciller ha dado varios traspiés, pero el presidente con lo de Ecuador y la precisión que hizo, que no es verdad que se iba a hecho ninguna concesión, yo creo que ha estado bien alineado. Por eso no me gustó mucho que lo criticaron mucho ayer en la marcha al presidente Abinader. Lo criticaron más que a la parte haitiana. ¿Qué tú crees? Mira, recuérdate que eso es esas protestas, esas expresiones, es algo que proviene de gente del pueblo. O sea, tú no ves ahí dirigentes políticos, tú ves ciudadanos que en cierta manera se han convertido en portavoces de una forma crítica de ver las cosas y el desempeño de las autoridades, y ese tipo de insatisfacción genera finalmente vocerías espontáneas. Es decir, recordemos que quienes crearon este país fueron ciudadanos de a pie, fueron jóvenes en el año 1844, no eran partidos políticos. Es decir, es la gente que ha defendido este país siempre, es el pueblo. En el año 1965, el grueso de la población que quedó atrapada detrás de las líneas terminó apoyando a los constitucionalistas. ¿Y quiénes eran? Era gente de a pie, era gente normal. Claro. Es decir, eso tenemos que verlo como una expresión de la naturaleza indómita del pueblo dominicano. El dominicano es muy nacionalista. Que yo discrepo de ustedes cuando dicen los llamados. El dominicano es nacionalista por naturaleza. Este es el país que más ha tenido que luchar por la preservación de su identidad. Luchó contra todas las potencias importantes en su época y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Entonces, eso no es para menospreciarse. Yo creo que eso es un error de enfoque. Los dominicanos son fundamentalmente gente muy consciente de su identidad cultural y sabe lo que significa, la amenaza que significa para el país ser arrastrado por un Estado fallido. Los problemas del Estado haitiano son tan graves que la comunidad internacional ha hecho un tan mal manejo de ellos, que los ha agravado, que sabe que eso sería un sumidero que se tragaría el país. Estamos hablando de un país que es un desastre continental. Es uno de los países más pobres del mundo, si no el más pobre, con los índices de mortalidad, muerte, morbilidad, un desastre medioambiental mayúsculo, y además un tema de componente cultural muy distinto al dominicano, pero que no tiende a la unión interna, sino a la fragmentación permanente. Haití, desde el inicio de su aparición como Estado soberano, entre comillas, ha vivido de luchas internas a luchas internas permanentemente. Y nosotros los dominicanos estamos muy conscientes de eso. O sea que eso hay que verlo con naturalidad. Ha hecho muy bien el ejército en mantener la paz en la zona, pero es una expresión legítima y democrática del pueblo. Profesor, los dominicanos tienen todo el derecho del mundo de protestar, y cuando sienten que sus gobernantes no están representando bien las cosas o no las están sus subalternos haciéndola bien, tienen todo el derecho del mundo a protestar. Eso es la democracia. Así es, gracias, profesor Castillo Pantaleón. El tiempo siempre se nos queda corto para hablar sobre este tema. Ojalá lo podamos tener próximamente acá en el estudio de Despierta con CDN. Que tenga feliz resto del fin de semana. Reitero mis disculpas con su familia por robarle unos minutos. No hay problema, gracias. Cuídese.